Soy el caracol en su hogar, que es su título en español. Es un documental que hice en Hungría, en Budapest. Una persona me permitió entrevistarla y esta persona es una trabajadora social en este albergue donde se grabó el documental. Descubrí el espacio y ya cuando comencé a grabar fue cuando finalmente encontré a Eva. Eva desde el principio dijo que ella quería participar en el documental. Prácticamente cada vez que ya iba yo al albergue ya no iba en búsqueda de un espacio, sino iba en búsqueda de Eva. Construimos una amistad y el documental para mí es un retrato de esta construcción de nuestra amistad y de las cosas que ella me confiaba, ¿no? El anhelo por volver a casa, de volver con su familia, de irse de ahí, esa intimidad, no a mí como personaje, pero que la cámara fuera una amiga, un amigo. Se proyectó la película en el albergue y yo creo que la película más que ser una película para mí es una película para Eva, pero también una película para toda la gente que vive y habita en los albergues. La película toca el corazón de ellos. Yo como realizador trato de entender a través de la película su situación y yo creo que conectó bastante bien porque recibí comentarios muy bonitos, muy interesantes de ellos que me decían que por fin alguien entendía su situación. Entonces, a veces el cine no es para el público, el cine es para las personas que están atravesando ese momento. Y lo más bonito, por ejemplo, de ahora que estuve en Morelia es que la gente pudo empatizar de alguna manera, aunque hay una gran distancia geográfica y situación también, porque tal vez a nosotros nos atraviesan otros problemas y no tanto no tener un hogar. Yo estaba viviendo en Budapest cuando detonó la guerra en Ucrania. Yo creo que la guerra no es contra Ucrania, creo que tiene otros intereses políticos y que Ucrania solamente es el campo de batalla. A mí me gusta decir la guerra en Ucrania y no la guerra de Ucrania, igual que lo que sucede en Palestina y los israelitas. Este es Pantalla de Emoción, este es el número 9. Hoy estamos con Luis Armando Sosa Gil, que es el director de Those Snail Dream of Home, que tuvo una mención especial al recién terminado Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Cómo estás, Luis? Pues yo estoy muy bien y como dices, estoy muy contento con el Festival Internacional de Cine Morelia, donde pudimos recibir una mención especial para dos en el Dream of Home o Sueña el Caracol en su hogar. Y pues nada, estoy muy contento todavía. O sea, la emoción y la alegría sigue todavía aquí. La ceremonia donde te dan este reconocimiento, pues fue breve y emotiva. ¿Cómo se lo dedicaste a tu madre? Platícame cómo te acercas a esta historia. Soy el caracol en su hogar, que es su título en español. Es un documental que hice en Hungría, en Budapest. Yo estuve viviendo allá por 6 meses y estaba haciendo una investigación sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo problemas para aprender fechas, datos y geografías. Entonces, a mí me cuesta muchísimo entender la historia porque yo olvido fácilmente datos y fechas históricas. Entonces, mi memoria es más como a nivel emocional. Cuando yo aprendo la historia, la aprendo más justamente a estos niveles, ¿no? Como cuando yo me involucro emocionalmente. Entonces, yo quería hacer un documental justamente para entender lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, como sabes y sabrán, en esta parte de Europa es donde hubo muchos enfrentamientos. La zona balcánica y bueno, Hungría fue un país, un imperio grandísimo que después fue dividido y Hungría tiene una cicatriz muy fuerte respecto a esto y era lo que yo quería profundizar. Sin embargo, lo que sucedió es que cuando estaba haciendo esta investigación me metí a Facebook y encontré que había personas que tenían diarios sobre la Segunda Guerra Mundial y fotografías. Sin embargo, no tuve acceso a estos diarios, pero una persona me permitió entrevistarla y esta persona es una trabajadora social en este albergue donde se grabó el documental. Descubrí el espacio y encontré a unas personas, a pocas personas, ¿no? Porque en realidad yo iba en búsqueda de unos diarios. Había una gran barrera también en el idioma porque ella no habla inglés y yo no hablo húngaro. Entonces la única manera como de comunicarnos era que hubiera una traductora. Otra trabajadora social, su compañera, era quien nos hacía la traducción y yo terminé haciéndome muy amigo de la traductora que se llama Andrea, Andy, y Andy me empezó a invitar a visitar el albergue más seguido para platicar, para desarrollar la película, porque ella también tenía diarios y fotografías ella me dio acceso a este material, pero para entonces yo ya no sentía tanta inclinación por este documental, sino más bien ya me llamaba más la atención este espacio, el albergue.
aunque yo todavía no interactuaba con las personas que ahí viven. Andrea me sugirió meter un documento para solicitar un permiso. Ese permiso me tomó 3 meses adquirirlo y durante esos 3 meses prácticamente yo me dediqué a hacer investigación en el espacio y ya cuando comencé a grabar fue cuando finalmente encontré a Eva. Yo estaba grabando porque pensé que iba a ser un documental colectivo de todas las personas que ahí habitan. Sin embargo, cuando Eva aparece, Eva mostró completa disposición de querer participar en el documental y desde el primer día empezamos a construir una amistad muy bonita porque bueno, el hecho de que fuera la única persona que ahí vive, que hablaba inglés, que no fuera trabajadora social, me daba, sabes, como una oportunidad de conectar. Eva desde el principio dijo que ella quería participar en el documental. Prácticamente cada vez que ya iba yo al albergue, ya no iba en búsqueda de un espacio, sino iba en búsqueda de Eva. Construimos una amistad y el documental para mí es un retrato de esta construcción de nuestra amistad y de las cosas que ella me confiaba, ¿no? El anhelo por volver a casa, de volver con su familia, de irse de ahí, cómo ella percibía el espacio, cómo se sentía con las personas ahí. Y, y al final, pues eso es una amistad y lo que yo quería hacer era que este documental retratara esa amistad que habíamos construido, esa intimidad, no a mí como personaje, pero que la cámara fuera una amiga, ¿no? Un amigo. La producción, operabas la cámara, colocabas micrófonos, tú hacías todo. Era, ¿cómo le llaman? El One Man Show, el que hace todo, ¿no? Luces, sonido, instrumentos. Sí, yo hacía todo. También en la edición. Ya hacia el final, cuando terminé el documental, hablo también por ella porque lo terminamos. Yo recibí la oportunidad de irme a Macedonia a una residencia artística donde se compuso con orquesta la música. Nicolo, que es el compositor, vive ahora en Londres y él fue prácticamente el que compuso la música. Entonces, más bien como hacia la postproducción fue cuando en realidad la gente se empezó a sumar, porque también tuve un amigo que me ayudó en mezcla de sonido y cosas así, pero durante toda la producción y el rodaje prácticamente era yo. Y esta también era una decisión porque algo que me permitía que fuera solamente yo es que me daba más intimidad y entonces ya no se sentía un crew que viene e invade un espacio, sino más bien un amigo que viene y con quien ella puede compartir momentos. Me parece interesante acercamiento a la cultura húngara. ¿Cómo vives eso? Había un sentimiento y una sensación de no pertenencia. Súmale el tema del idioma. En Hungría no toda la gente habla inglés, entonces no es un idioma que se habla en la calle como se hablaría, por ejemplo, en Bruselas, pero en Hungría es el húngaro. Y yo creo que ese sentimiento de no pertenencia y de no saber dónde era mi hogar fue también una de las preguntas que me movía, porque al final Eva tiene esta pregunta de qué es el hogar, ¿no? ¿Dónde está su hogar? Si su hogar son solamente unas fotografías o una mochila que lleva con ella, o es este espacio en el cual duerme, o en realidad está donde su familia, pero no tiene a su familia, entonces, ¿cuál es su hogar? Y para mí también era, ¿cuál es mi hogar? Yo estaba de nómada, viajaba solamente con una mochila y a donde quiera que me iba, todo lo que me llevaba, ese era mi hogar, mi ropa, mis zapatos. Ahora que estoy en México, por ejemplo, y como lo dije durante la ceremonia, encontré que la respuesta pues está justamente donde está mi familia. No importa si no vivo aquí, pero mi hogar va a estar acá. Ahorita que tu hogar o este tiempo Europa, ¿cómo la palpas actualmente? Digo, tú ibas en búsqueda de un pasado, de una guerra. ¿Qué preocupaciones ves en los húngaros? ¿Qué nos puedes compartir de Europa ahora en 2023? Yo estaba viviendo en Budapest cuando detonó la guerra en Ucrania. Yo creo que la guerra no es contra Ucrania, creo que tiene otros intereses políticos y que Ucrania solamente es el campo de batalla. A mí me gusta decir la guerra en Ucrania y no la guerra de Ucrania, igual que lo que sucede en Palestina y los israelitas. Yo me involucré en otro proyecto más chiquito que era más académico y colaboré en un refugio con la iglesia jesuita latina en Hungría y ahí me vinculé con la Asociación de Ecuatorianos en Budapest. Yo llegué a esta iglesia y a esta asociación y pude acompañar a la gente que estaba dejando Ucrania para llegar a Budapest y poder tomar un vuelo humanitario que los regresara a Ecuador o a México. Entonces, en este refugio, sabes, ya había un sentimiento del hogar porque son gente que vivieron 7 años
años, 11 años, que estaban estudiando en la universidad en Ucrania y que por la guerra tuvieron que ser forzados a abandonar su hogar o lo que estaban construyendo y de repente ya no tienen nada y hay que regresar a su país sin nada. Solamente llevaban una mochila tal vez en la espalda o un perrito. Toda la gente está escapando de Ucrania, entonces no había manera de salir con mochilas, con nada. Si tú me preguntas cuál es la situación que yo viví ahí, ese es el momento que a mí me tocó involucrarme y ayudar a gente con la cual me identifico, que son latinos y mexicanos. Me encontré ahí con un michoacano, también se llama Armando, como ayudando a mi propia familia a volver a casa. ¿Ya la pudo ver Eva? Sí se exhibió, de hecho yo estuve ahí en la exhibición. Es una película que se hizo con completa conciencia. Eva sabía la película que estábamos haciendo, la trabajadora social, la institución sabía la película que estábamos haciendo y sin miedo de nada se proyectó la película en el albergue. Y yo creo que la película, más que ser una película para mí, es una película para Eva, pero también una película para toda la gente que vive y habita en los albergues. La película toca el corazón de ellos. Yo como realizador trato de entender a través de la película su situación y yo creo que conectó bastante bien porque recibí comentarios muy bonitos, muy interesantes de ellos que me decían que por fin alguien entendía su situación. Entonces, a veces el cine no es para el público, el cine es para las personas que están atravesando ese momento y lo más bonito, por ejemplo, de ahora que estuve en Morelia es que la gente pudo empatizar de alguna manera, aunque hay una gran distancia geográfica y situación también, porque tal vez a nosotros nos atraviesan otros problemas y no tanto el no tener un hogar, porque también la gente que va al cine es gente que tiene un poder adquisitivo. Estoy seguro que la gente que vive en los albergues no ni siquiera va al cine porque están pensando más como tener un poco de dinero para comer y también ahí hay una barrera que tal vez no nos permita empatizar con las personas que viven en albergues y vuelvo aquí al tema del Festival de Cine, que es lindo que haya gente que haya podido conectar a pesar de la distancia geográfica, pero también la distancia de nuestro contexto económico y social.